Gloria a Dios, les bendigo poderosamente, mis hermanos. Hoy en nuestro plan de lectura bíblica corresponde la lectura de los capítulos 11 y 12 del primer libro de las Crónicas de los Reyes. Pero no quiero comenzar la lectura sin antes decirle a mi Dios cuán necesario y cuán importante es para mi vida. Cómo aún en tiempos difíciles, en tiempos de angustia, en tiempos de dolor, en tiempos de sequía, Él es necesario para mí. Su presencia en mi vida cambia cualquier atmósfera, la transforma. Y Él es quien mantiene en mí ese querer como ese hacer. Él es quien lo hace posible. Porque reconozco que yo sola, nada pudiera hacer yo sola, si Él no está conmigo. Así que, después de haber abierto mi corazón y haberle dicho a mi Padre lo hermoso que es y cuánto necesito de su presencia en mi vida, pues viene entonces nuestro plan de lectura bíblica. Así que les bendigo, mis hermanos, poderosamente en el nombre de Jesucristo, que es el único nombre donde nosotros podemos ser salvos, o en el cual nosotros podemos ser salvos. Así dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Capítulo 11. David es proclamado rey de Israel. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: He aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel y lo volvías a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: Tú apacentarás mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. David toma la fortaleza de Sión. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: No entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho que el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Los valientes de David. Estos son los principales de los valientes de David tuvo, y los que lo ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasobeán, hijo de Agmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los 3 valientes. Y este estuvo con David Pasdamín, estando allí juntos a la batalla de los filisteos. Y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulán, estando en el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta?
Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Y Abisai, hermano de Joab, que era de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó el renombre con los tres. Fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los tres primeros. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Capsel, de grandes hechos, él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura. El egipcio traía una lanza con un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado con los tres valientes, y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los tres primeros. A este puso David en su guardia personal. Y los valientes de los ejércitos: Asael, hermano de Joab; Elaán, hijo de Dodo, de Belén; Samot, Arodita; él es pelonita; Ira, hijo de los Iques de Coita; Abieser, anatotita; Sibecai, usatita; Ilai, aoita; Maarai, netofatita; Elet, hijo de Baana, netofatita; Itai, hijo de Ribai, de Gabá, de los hijos de Benjamín; Benaía, piratonita; Urai, del río Gas; Abiel, arbatita; Asmavet, barumita; Eliab, salbonita; y los hijos de Jasem, gisonita; Jonatán, hijo de Sage, ararita; Ayam, hijo de Sacar, ararita; Elifal, hijo de Ur, Efer, mequeratita; Ahías, pelonita; Esro, carmelita; Naarai, hijo de Esbai; Joel, hermano de Natán; Mibar, hijo de Agrai; Selec, amonita; Naarai, berotita; escudero de Joab, hijo de Sarbia; Ira, itrita; Gareb, itrita; Urías, eteo; Sabat, hijo de Alai; Adina, hijo de Sisa, rubenita, príncipe de los rubenitas, y con él 30; Anán, hijo de Maca; Josafat, minita; Usías, astarotita; Sama y Jehiel, hijos de Otam, aroerita; Ediael, hijo de Simri, y Joa, su hermano, Tisita; Eliel, Maavita; Serebai y Josabía, hijos de Elnam, Idma, Moabita; y Eliel, Obed y Jaciel, Mesobaita. Capítulo 12. El ejército de David. Estos son los que vinieron a David en Siclac, estando él aún encerrado por causa de Saúl, el hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín. El principal, Ahiezer, después de Joás, hijos de Semá, Gabatita; Gesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Beralca, Jehú, anatotita; Ismaías, Gabaonita, valiente entre los 30 y más que los 30; Jeremías, Jaciel, Joanán, Josabat, Gederatita; Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías, Arufita; Elcana, Isías, Azarel, Juezer,
Jasobeam, coreitas, y Joela, Zebadías, hijos de Jeroam de Gedor. También de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudos y pavés. Sus rostros eran como los rostros de los leones, que eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ezer el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, el Sabá el noveno, Jeremías el décimo, Macbanai un décimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía a cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles del oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte, y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de vuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de los de Manasés cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl. Pero David no les ayudó porque los jefes de los filisteos no les ayudó porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron diciendo: con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así, viniendo él a Siclac, se pasaron a él de los de Manasés, Adnas, Josabat, Jedaiel, Micael, Josabat, Eliú, Siletai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días venían ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino a Saúl, conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100. Hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Y asimismo Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,700. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes, varones ilustres en la casa de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían que Israel debía ser, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000, que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1,000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudos y lanzas. De los de Dan,
dispuestos a pelear 28.700, de Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear 40.000. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gaditas y de la media tribu de Manasés, 120.000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días, comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que les eran vecinos hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí trajeron víveres en asnos, camellos y mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higo, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Gloria a Dios.